titulares. PSC, ADN y asambleístas independientes no apoyarían el juicio contra la fiscal, según el presidente del Legislativo. Formularán cargos contra ex juez por conceder recurso a Arias Jr. Investigan si incineración de vehículo sería parte de un atentado en Manta. Y en las noticias del mundo, bandas criminales en Haití exigen la renuncia del primer ministro en el marco de un estallido de violencia. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos. La excomandante de policía Tania Varela y otros 2 exgenerales no asistieron a la convocatoria de la Comisión de Fiscalización. En breve estaremos ampliando este tema. De momento iniciamos con Cristian Arias, quien nos comenta que la Policía Nacional rescató a una persona que había sido secuestrada. Buenas tardes, compañero, adelante con la información, te escuchamos. Muchas gracias, María José. Buenas tardes. Efectivamente, aquí en el cuartel Modelo, en horas de la mañana, el jefe de la zona 8, general Víctor Herrera Leiva, brindó detalles referente a la captura de 5 sujetos, 3 varones, 2 mujeres. De los 3 varones, 2 con apenas 19 años eran los cabecillas de esta organización dedicada al secuestro de personas. Secuestraban a personas para luego exigir grandes cantidades de dinero a cambio de su liberación. Esto fue enfrentado por agentes de la UNACE que lograron rescatar sano y salvo a la víctima. Tendremos los detalles más adelante en un informe que compartiremos con ustedes. Por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación, y es que ahora pasamos a Manabí para enlazarnos en vivo con Willy Quinde, quien a esta hora nos comenta que un vehículo fue incendiado en Manta y que el hecho obedecería a un atentado. Compañero, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, María José, amigos televidentes de Noticias Oromar. Efectivamente, estamos acá en la avenida Bomberos, cerca del ingreso a la urbanización Manta 2000, donde se produjo esta mañana un incendio de un vehículo. Podría tratarse de un atentado, y para ello lo vamos a dialogar acá con el subteniente Julio Roca, jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Manta. Subteniente, bienvenido a través de Oromar TV. Buenas tardes. Cuéntenos un poquito. Esta mañana ustedes asistieron a esta emergencia en la ciudad de Manta, ¿no? Efectivamente, en horas de la mañana se receptó una alerta de un vehículo incendiándose en la avenida El Bombero. A eso se hace un desplazamiento de una de nuestras unidades a 600 metros aproximadamente para el control efectivo de dicho incendio. Y en el trayecto de esa unidad se reporta que habían artículos o artefactos en la parte externa del vehículo. ¿Eso preocupaba a ustedes, no? Eso presumía a la colocación de explosivos. O sea, hasta ahí la información sería un coche bomba, ¿no? Un coche bomba. Pero al arribar se constata de que aparentemente eran contenedores plásticos con algún tipo de acelerante, y también la presencia del propietario nos dicta de que posiblemente no podría ser un atentado. Cuando usted habla de acelerante, ¿qué tipo? Combustibles, hidrocarburos. Pero la parte preocupante siempre para el bombero es cuando va al control de un incendio vehicular, que no existan propietarios, que no exista nadie que dé información, y que se esté incendiando un vehículo podría dictar que podría haber un artefacto explosivo. Esta vez sí había el propietario. Había un propietario indicando que su vehículo se estaba incendiando, y eso permitió bajar los niveles de alerta. Por lo que usted habla que había acelerante en el vehículo, ¿se trataría de un atentado en contra de la...? Posiblemente, muy posiblemente, porque la ubicación a nivel parabrisas como techo podría dictar de que habían colocado combustibles para acelerar el proceso de incendio de ese vehículo. ¿Qué tanto por ciento? ¿Cuáles fueron las partes más afectadas en este vehículo? La parte del motor, la parte de las ruedas y todo lo que es la pintura. ¿Qué tanto por ciento se quemó? Calcularía un 40% del vehículo. Lo bueno es que no hay personas heridas afectadas. No hay personas heridas, y asimismo nosotros desplazamos 2 unidades de combate, una ambulancia, un móvil de apoyo, y
La escena fue controlada efectivamente, asimismo nuestro personal técnico constató todo el vehículo en su parte externa y su parte interior, constatando que no había ningún tipo de artefacto. Muy bien, entonces para nuestros amigos que están en vivo e en directo ahora con nosotros, ¿se descarta un vehículo artefacto explosivo completamente descartado, ya, pero quizás sí alguna acción para atentar contra una persona podríamos presumir que sí. Muchas gracias al subteniente Julio Roca, amigos de Noticias Solomar. Efectivamente acá en la avenida de los bomberos en la ciudad de Manta, gracias a Dios, solamente los daños materiales. Se trataría de un atentado, tal como lo dijo el subteniente del Cuerpo de Bomberos. Con esta información, María José, vamos a regresar a Estudios Centrales para que usted continúe con más información. Adelante. Gracias, Willy, por lo que nos comentas a esta hora. Amigos televidentes, desde Estudios continuamos con más. Tras una larga jornada de audiencia en torno al caso Purga, cerca de las 22 horas del martes 5 de marzo, un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva para 9 de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada. A continuación, más detalles. De los 12 procesados por el caso Purga, que investiga el delito de presunta delincuencia organizada, en donde están involucrados jueces y ex jueces de la Corte Provincial del Guayas, 9 ya tienen prisión preventiva. Así lo dispuso Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, luego de una extensa jornada de audiencia de formulación de cargos que comenzó cerca de las 21 horas del 4 de marzo y se extendió hasta las 22 horas del 5 del mismo mes. Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano, y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ya cumplen prisión preventiva. Para la esposa de Muentes y un funcionario de la Judicatura, se dictó medidas alternativas. Por su parte, para otro juez involucrado, arresto domiciliario por ser de la tercera edad. En las últimas horas, la supuesta influencia de Pablo Muentes en la Corte Provincial del Guayas ha sido un tema muy cuestionado. María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas, aseguró que el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue alertado de eso. Todos sabían, a mí me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo porque yo se los decía. Entonces yo me río ahora de ver, no sé, aquí lo puse y no lo encuentro, no sé. La verdad es que da risa. ¿Por qué no tienen el coraje de decir nos equivocamos, pensamos que era malo, pero poquito, y no ha sido tanto? Ante esto, Jaime Nebot desmintió las declaraciones y cuestionó por qué Coronel no presentó la denuncia si conocía de la situación. La instrucción fiscal en torno a este caso durará 90 días. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y en la Asamblea se mantiene la preocupación por la vinculación de un ex legislador en el caso Purga. Los criterios son variados. El ex asambleísta Pablo Muentes sería una pieza clave en el caso Purga. Se lo imputa como parte de una estructura de delincuencia organizada que está presente en el sistema judicial. Él había sido beneficiado en un recurso de habeas data con una sentencia fraudulenta para recibir $4 millones por parte del Banco del Pacífico en mayo de 2023. En la Asamblea Nacional se refirieron al tema. Los miembros de su ex bancada, es decir, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, deslindaron alguna responsabilidad, marcando distancias de su ex compañero. En el evento de que todas esas acusaciones sean ciertas, están hechas a título personal y la bancada y el partido tienen ninguna relación con aquello y lo hemos dicho y quiero ser enfático en esta temática. En todo caso, creo que este tema tiene que ser tratado por la justicia y como lo hemos dicho, nadie puede estar sobre la ley. Ni lo conocían tampoco, en lo absoluto, no, en lo absoluto. Y nuevamente soy absolutamente claro. Nosotros no tenemos ninguna relación ni conocimiento, y lo digo también a título personal, en relación a ese o cualquier otro hecho que se pueda atribuir. Para Leonardo Berresueta, legislador del correísmo, el PCC se debería pronunciar de manera contundente y no a medias tintas frente a la detención de Pablo Muentes. Son temas judiciales que entiendo yo que no ha sido una situación que ha sido investigada hace 8 días o hace 15 días. Esto es un tema que viene haciéndose hace varios meses atrás. El tema es que, o coincidencia, sale justo ahora.
Pero eso tendrá que responder el Partido Social Cristiano. Y yo insisto, no necesitamos comunicados tibios, necesitamos un pronunciamiento concreto sobre la actuación del asambleísta socialista. Otros, como el asambleísta Camilo Salinas de los Registros Se Construye, expresaron su total respaldo a la Fiscalía en la investigación del caso Purga. Nosotros como movimiento aquí estamos respaldando las acciones de la entidad del Estado, que no solamente es la fiscal general, sino todo un cuerpo legal y también jurídico, y además la Policía Nacional que está atrás de estos tipos de operativos, tanto Metástasis y La Purga. Puntualizar además que Muentes logró una sentencia contra el periodista Guillermo Lizarzaburo, a quien sentenciaron a 2 años por supuestas calumnias contra el exasambleísta. Muentes también es parte de la lista de 5 denunciados por Fernando Villavicencio como los supuestos autores intelectuales de atentar contra él. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. No te respetado, si no yo te hago respetar. Por favor. Aquí no, donde quieras. Sobre este mismo caso, la bancada Construye escribió en un comunicado que tras el asesinato de Fernando Villavicencio, Daniel Salcedo y Mayra Salazar fraguaron un video falso sobre las supuestas causas del crimen. El movimiento político afirma que con el caso Purga se siguen desnudando las relaciones del narco con la política. Además, en la misiva recordaron su rechazo al juicio político contra la fiscal Diana Salazar y el intento de impunidad para corruptos. Y en el marco del juicio político contra la fiscal Diana Salazar, solicitado por la bancada de Revolución Ciudadana, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, manifestó en una entrevista reciente que no se alcanzarán los votos necesarios para dicha sanción. Según Kronfle, la bancada del expresidente Rafael Correa dispone tan solo de 51 escaños de los 137 que forman el Pleno. En este contexto, Kronfle recalcó que son necesarios al menos 70 votos para la aprobación. Además, el presidente de la Asamblea aseguró que el Partido Social Cristiano, ADN y parlamentarios independientes no van a apoyar el juicio político. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó fecha y hora a la Corte Provincial de Justicia del Guayas para formular cargos por el delito de prevaricato contra Pedro M., ex juez de garantías penitenciarias, esto por conceder un habeas corpus a favor de Junior Roldán, alias Junior, cabecilla de los Choneros, quien fue asesinado en el año 2023. Recordemos que Roldán cumplía una condena de 22 años de prisión por asesinato. Según la Fiscalía, al conceder el habeas corpus, el ex juez de garantías penitenciarias contravino la ley expresa. Y como lo mencionamos en un inicio, la excomandante de policía Tanya Varela y otros 2 exgenerales no asistieron a la convocatoria de la Comisión de Fiscalización por segunda ocasión. Los 3 tienen que darle la cara al país. Los 3 deberían estar aquí, sentados, explicando las graves denuncias en su contra. Somos un órgano de control político, el máximo órgano de control político de la Asamblea Nacional y del Ecuador. ¿Por qué no quieren dar la cara? ¿Qué esconden? ¿Qué ocultan? La ciudadanía quiere saber de su voz, con sus testimonios, qué está pasando. ¿Por qué no quieren dar la cara a este órgano de control político? Es inaudito que siendo un tema tan grave, involucra a las ex cúpulas de la policía. Mientras tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de ley para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores del sector público y privado, con el sustento en el informe remitido por la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, con el que se busca disminuir el tiempo que conlleva la firma de contratos colectivos y actas transaccionales. Tras el debate de la iniciativa normativa, la legisladora Viviana Veloz dispuso que el proyecto se reenvíe a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la continuidad del trámite.
12 horas con 15 minutos, amigos televidentes, y antes de la primera pausa comercial los invitamos a ver los reportajes de nuestro segmento Guardianes del Pacífico, que se transmite en Noticias Oromar, emisión dominical. A través de Guardianes del Pacífico compartimos con ustedes los lugares, la cultura y la diversidad del perfil costero. Nuestros equipos de reporteros se introducen en diversos ambientes para llevar hasta sus pantallas la riqueza que posee nuestro país. Doce horas con 15 minutos, amigos televidentes, momento de hacer un alto a la información. Enseguida los estará acompañando Willy Quinde con los sucesos de último momento. Exactamente las 12 horas con 19 minutos. Buenas tardes, amigos. Nuevamente ya, ahora desde estudios para seguir informando al país. Y atención porque los sicarios vuelven a atacar en la provincia de Manabí. En las últimas horas se han registrado algunos hechos violentos en distintos puntos de esta provincia. Vamos a conocer cuál es el saldo de víctimas mortales a continuación en la siguiente nota. En horas de la tarde de este martes 5 de marzo, un hombre fue asesinado en la parroquia San Pablo del cantón Portoviejo. Ramón Zambrano fue victimado al interior de la carnicería en donde trabajaba por sicarios que se movilizaban en una moto. Horas más tarde, Ángel Alcíbar fue asesinado de varios disparos en el sector El Limón. El cuerpo sin vida quedó tendido en el suelo. Hasta el sitio se movilizó personal de la DINASET para realizar el levantamiento del cadáver y empezar con las investigaciones. Pasamos a la ciudad de Manta. En el sector de Civivienda, vía Las Canteras, se encontró un cuerpo abandonado envuelto en una sábana. El hoy fallecido de 19 años de edad fue identificado como Elkin Bravo Espinosa. Envuelto en unas sábanas, en una quebrada, más o menos a una altura de 2 metros hacia abajo de la vía. A primera vista en la inspección ocular no había muestras de violencia. En otro punto de la ciudad, concretamente en la calle 9 y avenida 17, un hombre conocido como alias Feto fue asesinado al estilo sicariato al interior de su vivienda. Según testigos, los verdugos, haciéndose pasar por agentes antinarcóticos, ingresaron al domicilio en horas de la madrugada y le propinaron 6 impactos de bala. Y el caso más reciente se registró en horas de la mañana de este miércoles 6 de marzo en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi. La víctima fue identificada como Stalin Carranza, conocido por sus allegados como el Flaquito. Carranza trabajaba en la construcción de una casa cuando fue sorprendido por los sicarios. En lo que va de este 2024 se ha registrado un total de 39 muertes violentas en el distrito Manta. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Señoras y señores, ahí están los hechos que se han dado en la provincia de Manabí y no paran porque hace pocos minutos también falleció una persona que fue justamente víctima de un atentado a bala durante el fin de semana, es decir, el día domingo en la ciudad de Manta. Se trata de Edison Javier Fernández Menéndez. Él no resistió las heridas que fueron provocadas con fusil. Esto ocurrió el día domingo. La víctima falleció hace pocos minutos en el Hospital Berry Ceballos Balda de la ciudad de Portoviejo. Allí había sido trasladado luego de ser baleado cuando iba a bordo de una camioneta que ustedes pueden observar ahí en pantalla. En esta camioneta iba junto a su hijo de nombre Javier. Ambos fueron baleados. Esto ocurrió en la calle 33 el día domingo en la ciudad de Manta. En el afán de salvar su vida, el hoy occiso pues también tumbó allí una puerta metálica de la urbanización Mantas Tenis para poder escapar de los sicarios. Sin embargo, pues sí fueron alcanzados por la bala. Él y su hijo quedaron en primera instancia
heridos fueron llevados a una casa de salud de Manta y luego transferidos hasta el Hospital Verdi Ceballos Balda, donde a esta hora se confirma la muerte de uno de ellos, es decir, del padre de Edison Javier Fernández Menéndez. Su cuerpo está haciendo en estos momentos la policía el procedimiento correspondiente, el levantamiento del cadáver, y será llevado al centro forense de la ciudad de Manta. Las 12:23, 12:23, y atención porque el comando de la zona 8 informó sobre las circunstancias en las que se logró el rescate de una persona que había sido víctima de un secuestro. Vamos a pasar con nuestro compañero Cristian Arias para que nos dé más detalles, más información sobre este rescate. Señor inspector, bienvenido. Muy buenas tardes. A ver. Así es, buenas tardes. Es el cuartel Modelo, el sitio en el que el comandante de la zona 8, general Víctor Herrera, brindó detalles referente a la acción emprendida por agentes de la UNACE el pasado 3 de marzo cuando lograron en una zona rural perteneciente al cantón Salitre, esto parte de la zona 5 en realidad, pero tuvieron que actuar allí para poder rescatar a 2 personas que habían sido secuestradas durante 3 días y 6 horas. Se logró la liberación de estas personas. Uno de ellos había sido recluido en una clínica de rehabilitación. Al menos esa era la fachada del lugar donde se lo mantenía retenido en contra de su voluntad. Dicha clínica contaba con los permisos de funcionamiento, pero esta persona estaba allí bajo amenazas, estaban exigiendo un dinero para su rescate, y fue entonces cuando agentes de la UNACE lograron detener a 5 personas. De esas 5, 3 varones, 2 mujeres, 2 jóvenes, 2 varones de 19 años eran los cabecillas de la organización. Uno de ellos era el jefe de esta organización delictiva. El otro varón, al parecer, era el responsable de la clínica de rehabilitación. En fin, fueron presentados el delito de secuestro. Recordar que tipificado en el COIP podrían enfrentar una pena de 5 a 7 años. Escuchamos declaraciones del general Herrera, jefe de la zona 8. Es importante manifestar que la unidad especializada, en este caso la UNACE, viene realizando varios operativos cuya efectividad está demostrada a través de la desarticulación de estas bandas. Es así que el día 3 de marzo, en una propiedad rural en el sector de la zona 5, ingresaron sujetos cuya fachada era haciéndose pasar por familiares y secuestraron a 2 personas, un adulto mayor que se dedicaba a la agricultura y otro familiar. Esta persona fue secuestrada y estuvo por 3 días y 6 horas. Esta persona tuvo una característica particular. El lugar donde estaba retenida era una clínica de rehabilitación, es decir, bajo esa fachada esta persona fue ingresada a la clínica de rehabilitación, cuyo monto económico que pedían los secuestradores era la cantidad de $50,000. Uno de los familiares que tomó contacto con estos delincuentes denunció a la policía, y es así que a través de las pericias técnicas que realiza la unidad especializada fueron detenidas 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. La característica de estas 5 personas es que 3 son hombres y 2 son mujeres. De los 3 hombres, los que son de 19 años son los que presentan un prontuario por tenencia ilegal de armas de fuego y por asociación ilícita. Uno de los delincuentes de 19 años sería el encargado y el que lideraba esta organización y la persona que encargada de la negociación. Y bien, el general se refirió también a que junto con el delito de secuestros, otro de los que es muy combatido por la policía es el de extorsiones. En este se ha experimentado un incremento. Ellos reconocen que en el 2023 hubo 579 casos de extorsiones versus el 2024, que apenas en esta de enero a la presente fecha suman ya 1.487 casos, hay 908 denuncias más. Eso hace que esté trabajando intensamente contra este tipo de organizaciones, este tipo de bandas dedicadas a la extorsión. Es hacia allá que apunta sus esfuerzos la Policía Nacional. Hasta aquí nuestro informe, volvemos a estudios, ustedes tienen más.
Muchas gracias, señor inspector. Exactamente las 12 horas con 28 minutos desde la ciudad de Guayaquil, en vivo y directo hasta ahora con el inspector Cristian Arias. Ahora vamos a seguir con más información porque, atentos, las Fuerzas Armadas realizaron operativos en el sector La Propicia 1, esto en la provincia de Esmeraldas. La intervención militar dejó como resultado el decomiso de equipamientos militares. Escuchen bien, equipos militares que presuntamente serían utilizados para cometer actos delictivos en la provincia verde. Ahí tenemos las imágenes de este operativo realizado en Esmeraldas. Lo incautado ya fue puesto en la cadena de custodia de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. La institución del orden no detalló si hubo detenidos o no en este caso, pero sí lo mostraron justamente en estos videos que se decomisó gran material de uso militar, uniforme y todo esto. Vean, ahí están las prendas de uso militar que serían utilizadas para cometer delitos en la provincia de Esmeraldas. Las 12 horas con 29 minutos, 12 horas con 29 minutos y atención porque las Fuerzas Armadas también tuvieron más acción en Esmeraldas, específicamente en el sector de Palma Real, donde fueron decomisados 3 motores fuera de borda, 2 lanchas y 1.270 kilogramos de droga. Todo esto en medio de un patrullaje fluvial que realizaron justamente los agentes o los elementos de las Fuerzas Armadas y en el que se detectó justamente a estas 2 embarcaciones en actitud sospechosa. Una vez que los uniformados le pararon la marcha en el agua a estas embarcaciones, revisaron y vea lo que encontraron. Ahí está, vea, todo lo que encontraron, la droga incautada, que sería esto un gran golpe al narcotráfico internacional. Ahí están las Fuerzas Armadas en este trabajo importante que realizan en la provincia de Esmeraldas. Las 12 horas con 30 minutos. Atención, la Policía Nacional intervino en una vivienda ubicada en la avenida Doceava y Emilio Puga Bustamante. Esto es en la ciudad de Guayaquil, donde se acopiaba artefactos explosivos, armas de fuego y municiones. La operación se denominó Amanecer Radiante 2706. Agentes investigativos de la DINASEC de la zona 8 realizaron varios allanamientos y también aprendieron a 2 mujeres, las cuales fueron identificadas como Verónica de Jesús, de 46 años, y Catherine Pilar, de 19. Como indicios también se levantaron 866 envolturas cilíndricas blancas, 18 cartuchos calibre de 9 milímetros y 2 celulares. Las detenidas se encuentran ya a órdenes de las autoridades judiciales para las investigaciones y la audiencia de formulación de cargo porque fueron detenidas mediante un allanamiento policial. Exactamente las 12 horas 31 minutos. Buen provecho a los que están en el almuerzo a esta hora, quienes están saliendo de sus trabajos y están ya en sintonía de Oromar TV. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más noticias aquí. Gracias, Ligner, y así es, por acá tenemos más información y es que el Servicio de Rentas Internas explicó cómo será el control previo que hará a abogados, médicos, contadores y freelancers para reducir la evasión en el pago del impuesto a la renta. Por primera vez en marzo de 2024, el Servicio de Rentas Internas hará un control previo a las personas naturales antes de que realicen su declaración de impuesto a la renta. Sobre todo, estos controles estarán dirigidos a las personas que presten servicios profesionales, es decir, abogados, doctores y todos los freelancers. Es un cambio, pues el SRI solía hacer un control posterior a la presentación de la declaración del impuesto a la renta. Para esto, el ente recaudador ha diseñado una matriz de riesgo con base en análisis, data y comportamiento. Con base a la mencionada matriz, el SRI identificó los promedios de impuesto a la renta que deberían declarar las personas naturales según su actividad económica.
De ahí que si el contribuyente declara un valor que esté por debajo de lo que corresponde, según el promedio de su actividad, la entidad emprenderá una auditoría al contribuyente. En esos casos, el SRI les enviará una alerta persuasiva diciendo que sabemos cuánto deberían declarar este marzo. Es decir, básicamente el SRI sabe cuánto debe pagar una persona natural y de declarar menos habrá sanciones. Así se busca reducir la cantidad de evasores en el país. Según un estudio, el Servicio de Rentas Internas ha dejado de recibir ingresos por alrededor de 1.121 millones de dólares al año, debido a que las personas naturales pagaron menos impuesto a la renta del que debían. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y con esto, amigos televidentes, ponemos punto final a esta entrega informativa. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien, excelente tarde.